Hola, hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte de nuevo. Soy Israel Moreno y te recuerdo que estamos estudiando el módulo número 4, donde estamos analizando los desafíos, los grandes desafíos que nos enfrentamos hoy en nuestra era digital. En un mundo digitalizado como el que nos ha tocado vivir, las demandas son constantes y el estrés prácticamente se hace omnipresente. Por eso es que mantener la atención y el control mental se han convertido pues en un desafío fundamental para nuestro bienestar personal, pero también para nuestra productividad. Es por eso que la información que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta clase y la siguiente está estructurada precisamente para ayudarte pues a enfrentar esos desafíos que en gran medida te desenfocan, te desequilibran, te agotan y te hacen perder pues el control psicoemocional, la paz mental al final de cuentas en este entorno digital contemporáneo. Por eso es que pues te doy la más cordial de las bienvenidas a una clase más de nuestro taller Inteligencia y Gestión Emocional en el entorno laboral, curso taller que estamos estudiando juntos. Te doy pues la más cordial de bienvenidas a esta clase y te recuerdo que estamos en este módulo número 4, donde estamos viendo pues analizando los desafíos, grandes desafíos de nuestra era, la era digital. Este módulo consta de dos clases. La clase número 10 que la vimos en dos partes ya anteriormente, titulada Sobrecarga Digital. Vimos todo lo relacionado con con el efecto del abuso de las pantallas para nuestra salud psicoemocional. Eh, y este módulo, pues, está diseñado para que aprendas a manejar responsablemente los dispositivos digitales y las plataformas digitales y obviamente, pues, también las redes sociales, a fin de optimizar su aprovechamiento para escapar a la trampa que implica precisamente el abuso irresponsable de dispositivos digitales. En la clase número 10 pues revisamos las consecuencias desastrosas para nuestra salud y para nuestra productividad que ocasiona el abuso de las pantallas. La clase número 11, que es esta, vamos a aprender algunas herramientas y algunos hábitos saludables para sacarle un rendimiento óptimo a nuestros dispositivos, para obtener un mejor provecho pues de la tecnología sin comprometer obviamente nuestra salud. Vamos de lleno a la clase número 11. Esta es la primera parte, la vamos a dividir en dos partes por la importancia que tiene la información y sobre todo por la extensión de la misma. Esta clase número 11 se titula Uso responsable de pantallas. Vamos a ver, como te decía, algunas herramientas y hábitos saludables para sacarles un rendimiento óptimo. Pues se trata ni más ni menos de que las pantallas no te dominen a ti, que seas tú el que tome el control de tu vida y el dominio de las pantallas. Para ello, pues hay que educarnos, obviamente. Hay que dejar de lado malos hábitos, desaprender malos hábitos y adoptar herramientas y hábitos más saludables. Y antes de entrar de lleno en la clase número 11, vamos a reforzar los aprendizajes fundamentales de las dos clases anteriores. Yo soy un convencido, como te lo he dicho varias veces, te lo he reiterado, que la repetición es la madre del aprendizaje. Para que esta información quede bien anclada en tu mente subconsciente y te lleve
a adoptar nuevas actitudes mentales, a modificar hábitos y a adoptar nuevos hábitos saludables, es necesario que la información quede muy bien aprendida y sobre todo instalada, guardada en tu mente subconsciente. Para eso precisamente es la repetición. Entonces, esta clase va a ser de alguna manera de repetición de todo lo que hemos visto en las dos clases anteriores en relación con los desafíos que tenemos en esta era digital, con todas las herramientas, los dispositivos, las redes sociales, las plataformas digitales y todas las herramientas de la era de la información y de la comunicación en la que estamos viviendo. Antes de continuar, quiero que te fijes muy bien en esta imagen. Dicen por ahí que una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Ayúdame, por tanto, a interpretar esta imagen que revela de alguna manera los efectos de la sobrecarga digital o sobreexposición que a veces tenemos a los dispositivos digitales, lo que hemos llamado pues popularmente o coloquialmente en estas clases el abuso que hacemos de las pantallas. Quiero que te fijes primeramente en el rostro de esta persona, que revela su expresión facial. Sin lugar a dudas, estarás de acuerdo conmigo. Se ve una persona triste y una persona abatida. Es decir, tristeza y abatimiento es lo que revela o refleja el rostro de la persona que está en esta imagen. Ahora, quiero que observes muy bien la postura corporal de esta persona. ¿Qué transmite? ¿Qué transmite esa postura corporal? Estarás una vez más de acuerdo conmigo en que transmite agotamiento, transmite resignación, transmite que se ve como una persona que está acabada, está dada, pues agotada, resignada, sin energía completamente. Esta imagen puede interpretarse como una crítica al impacto de las redes sociales en la vida de las personas. Fíjate que también tiene sobre su cabeza unos globos. Los globos normalmente los asociamos con la ligereza, con la capacidad que tienen de elevarse, con la diversión, con la elevación, los usamos en nuestras fiestas, y aquí parecen actuar como elementos que atan y que ahorcan a la persona, esos globos que representan las redes sociales. Entonces, la metáfora sugiere que en lugar de elevar al usuario, las redes sociales, sobre todo cuando se utilizan abusivamente, pueden tener un efecto negativo, manteniéndolo atrapado y suspendido en un punto en lugar de elevarlo, en lugar de desarrollarlo, pues elevarlo como persona. Ahora, ¿cómo afecta a nuestro cerebro y a nuestra mente el mundo digital? Aquí quiero hacer un repaso de las clases anteriores porque me parece muy importante que te quede muy clara esta información. Quiero que recuerdes, en primer lugar, cómo es que funciona nuestro cerebro. ¿Te acuerdas que lo comentábamos o lo hemos comentado durante varias clases? Fundamentalmente funciona mediante una muy complicada red de circuitos y de impulsos nerviosos y circuitos que se intercomunican entre sí mediante impulsos, pero también impulsos nerviosos electromagnéticos, pero también entran en operación en el funcionamiento del cerebro sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que son las que transportan la información del cerebro de una parte a otra de nuestro cuerpo y de nuestra mente, perdón, de todo nuestro cuerpo, pues. Y decíamos que en esta actividad cerebral destacan fundamentalmente dos hormonas que tienen relación con la interacción que se da entre los dispositivos digitales y nuestro cerebro. Estas dos hormonas son fundamentalmente el cortisol y la dopamina. Cortisol
Ya lo sabes, debes saberlo muy bien, es la hormona del estrés. Y la dopamina es una de las cuatro hormonas de la felicidad. Empecemos por recordar, pues, que el cortisol, esta hormona se produce cuando nuestro organismo percibe un peligro. Y ante los desafíos de la era digital, de la era moderna, pues hay muchos detonantes que desencadenan episodios de tensión y de estrés que nuestro cerebro los percibe como un peligro. Es por ello que la mayoría de las personas viven intoxicadas de cortisol bajo los efectos del estrés permanentemente. La pregunta que se hacen los neurocientíficos ante esta realidad, decíamos, ¿cómo podemos disminuir, cómo podemos bajar el cortisol? Y aquí es donde entra precisamente, decíamos, el efecto de las pantallas, es decir, las pantallas nos alivian momentáneamente a través de esas pequeñas gratificaciones instantáneas que nos proveen, ya que las pantallas, decían, nos alivian momentáneamente a través pues esas pequeñas gratificaciones. Estas gratificaciones que son producto, decíamos, de la dopamina que se genera al contacto con las redes sociales. ¿Cuándo? Pues cuando recibimos comentarios positivos o algunos me gustas en las publicaciones que nosotros hacemos en las distintas redes sociales, así también como las gratificaciones producidas que se producen cuando nosotros interactuamos con las pantallas en los videojuegos o cuando estamos viendo pornografía, por ejemplo, también se produce los efectos de este neurotransmisor que se llama dopamina. Esto lo entendieron muy bien los genios neurocientíficos de los laboratorios de Silicon Valley. Silicon Valley está en California, es el epicentro de la innovación tecnológica, es donde se encuentra la sede de las principales empresas de tecnología, como es Facebook, como es X y otras más. Entonces, ahí se encuentran las principales empresas que manejan todas las redes sociales. Y estas empresas, aparte de tener obviamente ingenieros electromecánicos y ingenieros digitales, también tienen una gran cantidad de neurocientíficos tratando de estudiar y tratando de modificar las redes sociales, el mecanismo de interacción de las redes sociales con la persona humana, de tal manera que se hagan cada vez más adictivas. Como lo decíamos ayer, eh, no tuvieron los fundadores de Facebook empacho en reconocer que habían creado Facebook para crear adictos. Entonces, esta realidad la entendieron, el funcionamiento de nuestro cerebro y el funcionamiento de estas sustancias, la dopamina sobre todo, que tiene que ver con las conductas adictivas, lo entendieron muy bien eh, y, y pues por eso precisamente operan como operan. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Los efectos, pues. Los efectos es, decíamos, nos hemos vuelto drogodependientes emocionales, gracias precisamente al efecto de la dopamina, al ser esta una de las hormonas de la felicidad, que es la hormona de las adicciones. Por eso es la hormona de las adicciones. También nos hemos transformado en adictos vibrantes a la pantalla gracias a la novedad que ofrece permanentemente la pantalla, ya que siempre que entramos a una red social hay algo nuevo y esto nos atrapa y nos consume minuto a minuto nuestro tiempo. Hemos perdido el sentido de la vida por sensaciones momentáneas que nos brinda la pantalla. Y lo más grave de todo es que han secuestrado nuestra atención y nuestro tiempo se consume minuto a minuto, palmo a palmo, pegados a la pantalla. Y nos roba obviamente nuestra atención. Y allá donde pones tu atención,
allá va tu energía, recuérdalo muy bien. Por ello, las redes sociales, además de que nos desequilibran, nos desenfocan, drenan nuestra energía y nos hacen muchas veces perder el tiempo inútilmente cuando no somos capaces nosotros de controlar esos dispositivos digitales. ¿Cuáles son entonces las características de la era digital, de esta era? Fundamentalmente, en primer lugar, hay un exceso de información. Recibimos tal cantidad de información a través de los dispositivos digitales y las redes sociales que es muy difícil discernir cuál es verdadera de cuál es falsa. Y eso lo sabes muy bien, seguramente tú. Además, además de ello, carecemos de formación para lidiar con este cúmulo exagerado de información que nos agobia y por consecuencia nos roba la atención en detrimento de nuestra productividad. Por eso decimos que otra de las características de la era digital es la escasez de atención. Esto ocurre tanto en el hogar como en el trabajo o en la vida social. Estos elementos están presentes en nuestra era. Exceso de información, falta de información falta de formación para valorar esta vorágine de información que recibimos y nos roban la atención. Tenemos una gran escasez de atención. Ya decíamos en la clase anterior, la atención es la rueda que mueve la economía mundial en nuestros tiempos. Ya no es el petróleo, ya no es el oro, ya no son las criptomonedas, es tu atención. Todas las empresas, todos los negocios, todos los comercios están peleando por nuestra atención. Eso es lo que mueve la economía mundial. Atención. Y escenas como estas son cada vez más comunes en nuestro día a día. Personas conectadas a sus redes, a sus celulares, a sus redes sociales, a sus dispositivos digitales, sin el menor empacho, cruzando calles y avenidas, eh, sin poner atención a lo que están haciendo. O escenas como esta en el trabajo, por ejemplo, donde muchas veces las personas pierden su tiempo conectadas a las redes sociales. Ya no se diga en la escuela, pero también ocurre en el seno de nuestros hogares. Cada vez más son más comunes escenas como esa que ves a la derecha de la pantalla, en la parte inferior, donde la familia, en lugar, lejos de aprovechar los momentos que se encuentran reunidos a la hora de una comida o de una reunión familiar, pues cada quien está inmerso en su teléfono celular. Por eso decíamos, clases anteriores, que el teléfono inteligente, los smartphones, es el arma de distracción masiva más peligrosa que ha creado jamás el ser humano. Entonces, nos hemos acostumbrado, pues, a interactuar más con las pantallas que con nuestra misma familia, con nuestros amigos o con nuestros compañeros de trabajo. Nos hemos habituado a operar al fascinante ritmo virtual, de la vida virtual. Pero la verdadera realidad existencial es que nuestra vida ocurre en el mundo real, no en el mundo virtual. Y una de las dos realidades o experiencias o cosas que llenan de verdad nuestras expectativas sobre todo profundas, existenciales, sin lugar a dudas, son el amor, el trabajo, el desarrollo personal, los sueños. Esas son realidades que no se viven en el mundo virtual, se viven. Resulta pues que ni el amor ni el trabajo funcionan a base de gratificaciones instantáneas como ocurre en el mundo virtual, sino todo lo contrario. El amor y en el trabajo debemos posponer las recompensas. El amor y el trabajo demandan esfuerzo, demandan paciencia, demandan perseverancia
y sobre todo posponer la recompensa. Y ninguno de estos valores, sacrificio, esfuerzo, tiempo de espera, perseverancia, saber posponer las recompensas, ninguno de estos valores opera en el mundo virtual, sino todo lo contrario. El mundo digital funciona por la ley del menor esfuerzo, mediante gratificaciones instantáneas. No hay tiempo que esperar, todo tiene que suceder al instante y está a la distancia de un clic. Es por ello que no es exagerado llamar a nuestra era la era de la deshumanización y la era de la robotización. Como bien dijo Douglas Rushkoff, seguramente lo recuerdas, este gran escritor, periodista y profesor de cultura virtual en Estados Unidos, la tecnología, dijo este gran maestro, está convirtiendo a las personas en dispositivos que responden a estímulos en lugar de seres pensantes. Es decir, nos está convirtiendo en robots, en autómatas, en zombies. Y las consecuencias no se dejan esperar. Los médicos han descubierto una nueva enfermedad que se llama demencia digital, que tiene que ver con las afectaciones del abuso de las pantallas a una porción, a una estructura de nuestro cerebro que ya vimos que es la corteza prefrontal, que es el área de nuestro cerebro responsable de la concentración, de la planificación, de la atención y sobre todo de la resolución de problemas. Ahí es donde pega duro y fuerte el abuso de la tecnología. Además de esta nueva enfermedad que han detectado los médicos y los neurocientíficos, pues se han incrementado sobremanera los trastornos por déficit de atención por hiperactividad. Es decir, cada vez más niños, más adolescentes y hasta personas adultas están siendo presas, están siendo víctimas de este síndrome que se llama trastorno por déficit de atención por hiperactividad, por la hiperestimulación que hacemos cuando abusamos de las pantallas. eh, Adicionalmente, se está incrementando también los casos de Alzheimer, esta terrible enfermedad que sobre todo afecta a las personas de la tercera edad, pero ya está afectando cada vez más a personas más jóvenes por las afectaciones que está haciendo, pues, eh, el abuso de la tecnología. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa ya la hemos reiterado muchas veces, la sobrecarga digital, es decir, el abuso de las pantallas. Mientras menos desarrollamos esa parte tan importante de nuestro cerebro que está en el lóbulo frontal, que se llama la corteza prefrontal, mientras menos la desarrollamos, menos se desarrollan nuestras facultades intelectuales. Y es por eso que nos estamos rebajando, decíamos, a la categoría de un robot o a la de un vil animalito, que solamente reacciona en lugar de responder y reacciona a los estímulos múltiples que ofrecen las redes sociales. Reaccionan en lugar de responder. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Los animales reaccionan instintivamente. Los seres humanos conscientes respondemos. Es decir, paramos, pensamos como corresponde al Homo sapiens, reaccionamos inconscientemente, presa pues de las notificaciones instantáneas de las redes sociales y de las plataformas digitales. Vivimos pues como autómatas, como zombies o como robots, simple y sencillamente. Y la triste realidad es que el uso permanente, abusivo e indiscriminado de las pantallas en esta era digital está deshumanizándonos y rebajándonos a actuar como animales o como máquinas, pues como robots. Disculpa que sea reiterativo, pero esta es la realidad. Quiero que te quede muy clara para que pongas manos a la obra y trates de ser consciente de esta situación.
La pregunta que debemos hacernos es precisamente ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer ante esta realidad? ¿Qué hacer para recuperar ese control mental? ¿Tenemos que tirar a la basura las herramientas digitales? Es una pregunta muy importante. Si son tan nocivas, usándolas abusivamente, entonces, ¿las arrojamos a la basura? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No podemos vivir. Se han convertido en herramientas fundamentales para nuestro desarrollo personal, profesional, familiar, cuando las usamos responsablemente. Aquí estamos hablando del uso o del abuso más bien de las tecnologías de la información y de las herramientas digitales. Por supuesto que no podemos tirarlas a la basura, pero lo que sí es muy importante entender es que debes ser tú quien domine el dispositivo y no el dispositivo quien te domine a ti. Ahora, quiero enfatizar un aspecto muy importante. Como seguramente recordarás que una de las áreas de nuestro cerebro que se ve más afectado por la sobrecarga digital es, insisto, la corteza prefrontal, que cumple funciones determinantes en nuestra actividad mental como seres pensantes, como Homo sapiens, ya que es ni más ni menos la responsable de nuestra atención, la responsable de la concentración. Esta área es la responsable de la resolución de problemas y es la que regula el control de impulsos, sentimientos y emociones. Entonces, al atrofiarse la corteza prefrontal por la sobreestimulación del abuso de las pantallas, todas estas funciones vienen a menos, todas estas funciones decaen. Y acuérdate, hay un principio en la neurociencia que dice, el cerebro, si no lo usas, lo pierdes. Aquella área, aquella porción, aquella estructura, tanto de nuestro cerebro como del resto de nuestro ser. Esto ya lo decían los primeros que empezaron a estudiar el proceso de la evolución, los procesos de la evolución, órgano que no se desarrolla, que no se eh, ejercita, termina por atrofiarse y termina por morir. Entonces, es muy importante, pues, si se atrofia esta parte de la corteza prefrontal, entonces definitivamente se atrofian nuestras facultades intelectuales, que nos hacen verdaderamente humanos, capacidad de percibir el mundo, de interpretarlo, capacidad de tener esa intuición, esa inteligencia del corazón, capacidad de imaginar, de soñar, de crear, capacidad de recordar lo que somos, lo que tenemos, nuestra cultura, nuestras experiencias, voluntad para enfrentar las situaciones, para ir tras nuestros sueños y la razón para pensar. Todas estas facultades se ven severamente atrofiadas cuando se atrofia la corteza prefrontal, cuando hacemos un abuso o un uso indiscriminado de las pantallas. Por tal motivo, es necesario, pues, practicar actividades y hábitos saludables para desarrollar esta corteza prefrontal de adentro hacia afuera. Esto es lo que veremos precisamente, hábitos saludables y herramientas la próxima clase. Yo por lo pronto te agradezco tu atención en esta clase. Continuamos en la clase número 11, segunda parte. Vamos a ver herramientas y hábitos saludables para un uso responsable de los dispositivos digitales. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.